Hola a todos. Bueno, hoy es 24 de marzo. Se cumplen 50 años del último golpe militar de la Argentina y del comienzo de una etapa de gobierno de facto, o sea, un gobierno que no fue elegido por el pueblo precisamente, que se conoce como proceso de reorganización nacional y que termina en 1983, el 30 de octubre, cuando es electo presidente de la Argentina, en elecciones libres, el candidato de la Unión Cívica Radical, el doctor Raúl Alfonsín. Una etapa muy difícil de la historia, muy oscura, un gobierno que no va a ser democrático porque surge de un golpe de Estado, pero al cual hay que entenderlo en el contexto, lo cual no significa justificar lo que hicieron. De ese día yo tengo el recuerdo, yo tenía 9 años, de levantarme a la mañana, yo iba a la escuela a la tarde, y escuchar la voz de mi papá, que no había ido a trabajar. Pues yo me levantaba y mi papá ya se había ido a trabajar. Sí, estaba mi mamá iba a la tarde, nos llevaba a la escuela con ella. Nosotros íbamos a la escuela donde mi mamá era maestra. Y estaban mi papá, mi mamá y mi abuela paterna conversando y yo me acerco para saludarlos, recién me levantaba y me dicen, los militares le acaban de echar a Isabelita. ¿Quién es Isabelita? María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón, tercera esposa de Perón y en ese momento presidenta constitucional de la Argentina, que asumió el 1 de julio de 1974 a raíz de la muerte del presidente constitucional, que era su esposo, el teniente general Juan Domingo Perón. Hasta ahí todo legal, como manda la Constitución argentina. Isabel Perón se la llamaba así porque era su nombre artístico. Ella había sido bailarina antes de conocer a Perón, que estaba exiliado en Panamá después del golpe de Estado de 1955 en que va a ser derrocado. Bien, ese es el contexto. La Junta Militar que se había formado con los comandantes en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, de la Armada Argentina, Emilio Eduardo Macera, y de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, bueno, habían asumido el mando esa madrugada. Isabel fue puesta en prisión domiciliaria en distintos lugares, hasta que en 1981 se exilió definitivamente en España, donde todavía vive. Y manda un videito de saludos que la encontró la gente del diario Clarín. 95 años yendo a la peluquería, cobrando jubilación y pensión, pagada por nosotros. Bueno, con respecto a toda esa etapa, yo no quiero hablar mucho. Es muy controversial. Quienes la vivimos tenemos recuerdos, tenemos memoria, pero por arriba de todo está la historia la que nos lleva a la verdad y a la justicia. Y todo lo que ocurrió no empezó el 24 de marzo de manera, ya se venía gestando. Pero la mayor responsable es esta expresidente de la Argentina, que firmó en el año 1975 un decreto refrendado por el Poder Legislativo de aniquilación de la subversión, de las organizaciones guerrilleras que operaban en el territorio argentino, montoneros de origen peronista y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, de origen trotskista. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo? ¿Una guerrilla peronista en contra de un gobierno peronista? Bueno, el peronismo es así, tenés la extrema izquierda y la extrema derecha. Inaugurando una metodología clandestina también de represión, a partir de 1973 prácticamente, luego del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, hombre de confianza de Perón. A los pocos días de haber sido reelecto Perón por tercera vez,
presidente constitucional de la Argentina, con el 62% de los votos, la fórmula que llevaba como vicepresidenta a Isabelita, o sea, su tercera esposa. Perón era viudo las 2 veces antes, de Aurelia Potota Tizón y de María Eva Duarte Evita. Isabel va a ser viuda de él, ¿no? Y es su única heredera forzosa. Y el ministro de Bienestar Social, que había sido el mayordomo allá en España de Perón y Isabelita, José López Rega, organiza la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, de manera totalmente clandestina, inaugurando una metodología que, bueno, la mayoría de los que vean este video se acordarán, que no comenzó el 24 de marzo, ya venía de antes, pero hubo un decreto constitucional y la principal responsable de haberlo firmado vive en España y cobra jubilación y pensión. Con respecto a este periodo tan trágico de la historia argentina, hay que verlo en contexto, no entre el 24 de marzo del 76 al 30 de octubre del 83 o al 10 de diciembre del 83 cuando asume Alfonsín. Sino que hay que verlo en contexto. Tenemos que remontarnos varios años atrás, quizás hasta la década del 50. Para eso quiero recomendar, no hablar tanto yo. Siendo profesora en las escuelas secundarias me costó mucho trabajo porque se instauró un relato de recorte que convenía a un determinado gobierno, también peronista. Peronismo tiene extrema izquierda y extrema derecha y algunos en el medio. Y que uno piensa si esto no ha sido una guerra civil entre ellos, ¿no? Que a fuerza de hacer justicia a algunas víctimas de la represión clandestina que se siguió durante el proceso militar, se olvidaron de otras víctimas. Entonces, hay que contextualizar. Por eso quiero recomendar libros para leer, sobre todo los que no vivieron esa etapa. Los que la vivimos, tenemos más en claro las cosas. Yo era chica, pero me acuerdo. Mi familia era antiperonista y yo ya me acuerdo cuando vuelve Perón. Y me acuerdo de Isabelita, me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho de estas figuras. Y de López Rega también. Los chicos de ahora no saben por qué, porque era más cómodo meter en cierto relato. Yo me ligué varias levantadas en peso por cortarle a los chicos tratar de contar la historia completa, con los errores de los dos lados, ¿no? Historia de la Argentina, de Marcos Novaro, que abarca de 1955 al año 2000. 2010, mejor dicho. Editorial Siglo XXI. El capítulo con respecto a la década del 70 es muy completo y muy objetivo. Es el capítulo del 5, 6 y 7. Son 3 capítulos, Y ya piensen que este tomo comienza en 1955, con la caída del segundo gobierno de Perón. También de Marcos Novaro y Vicente Palermo, la colección Historia Argentina de la editorial Paidós, el tomo 9, La dictadura militar. Sí, comienza el 24 de marzo, pero tiene muy claramente especificado el contexto. Gustavo Noriega, que es un hombre que no es precisamente de derecha. Crítico de cine también. Diccionario crítico de los años 70.
un hombre que no es de derecha, pero es muy objetivo. Y dice algunas cositas que el relato oficial que se había instaurado durante 20 años a partir de 2003 no les gusta. ¿Mm? Este libro tuvo poca difusión, no sé si está digitalizado, pero fue uno de los primeros libros donde se empezaba a decir, bueno, mira, hay un relato oficial que no encaja con lo que realmente pasó en la historia, y esto es muy valioso. De Ceferino Reato, los 70, la década que siempre vuelve. Pantallazo general, sobre todo el entramado que a partir del año 2003 nos lleva a el surgimiento de un relato que tuvo bastante resultado y también significó una manera de embolsar platita por unos cuantos. Es un relato que rindió mucho económicamente. De Nicolás Márquez, La mentira oficial. Sí, esta es una visión de derecha, pero tiene muy buenos datos para poder discernir lo que también realmente pasó. El historiador Enrique Díaz Araujo, poco conocido, pero uno de los mejores historiadores de la Argentina, ya fallecido. Bueno, la guerrilla en sus libros. Son 4 tomos, este es el primero. Un trabajo de tremenda erudición, citando todo de la guerrilla, pero mucho antes del año 76, cuál era el plan de la guerrilla, o sea, ni más ni menos, instaurar la revolución cubana en la Argentina. Eso era el plan que tenía la guerrilla. Bueno, me dicen, son muchos libros. Sí, pero se pueden leer. Yo los he leído prácticamente casi todos, se leen rápido. Salen caros. Y mira, no sé, yo hace mucho que unos libros en papel, los últimos que compré me salieron 20.000 lucas, 20.000 pesos más o menos. Bueno, hace mucho que no compro libros de papel, salvo en ofertas o usados. Pero tenemos en internet una biblioteca virtual gratuita, que yo la estoy usando muchísimo, que es la Z-Library. Z-Library. 1lib.sk. Z-Library. Y acá se pueden descargar gratis libros de muchos autores sobre este tema. Tenemos también los libros de Juan Bautista Joffre, Tata Joffre. Particularmente a mí me interesa mucho que lean Volver a matar. Volver a matar. Bueno, tenemos uno de ellos, 1976, La conspiración. Fuimos todos, sobre el golpe de Estado. También otro que se llama Nadie fue, sobre el golpe de Estado. Y les voy a decir por qué Volver a matar y El escarmiento los recomiendo particularmente.